TikTok. Gracias por sus comentarios, gracias por sus intenciones, incentivos, es la palabra. Gracias por sus incentivos y gracias también por sus donaciones y todo lo que están haciendo acá en TikTok. Gracias. Un abrazote para todos los que están ahí. Escorpio, miremos la energía Escorpio para del 6 al 12. Bueno, Escorpio no tiene muchos planetas así como tan directos. No está pasando mucha energía en Escorpio. Esto falta tiempito para que Escorpio empiece la corrida. Una buena noticia para Escorpio es que ya se dio cuenta que relaciones no van. Uy, ascendentes en Escorpio, soles y lunas en Escorpio, ya se dieron cuenta que relaciones final no va más. No te vistas que no vas. Urano ya, pues imagínense ustedes, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 2026. Han sido 7 años de Urano en Tauro, que eso para Escorpio, pues no ha sido otra cosa que quitarle la colombina al niño. Eso es como cuando le quitas una colombina al niño y Escorpio dice, ¿cómo? ¿Y esto qué pasó? Si yo creía que contigo, yo creía que tú sí, yo creía que lo otro, y pues no, a lo uraniano dámela. Como ya va saliendo Urano de ahí, de esa zona tan movida, pues ahora Escorpio está en un proceso de regenerarse porque no hay nada más que hacer. Ante la pérdida, mi estimado Escorpio, pues recuperarnos. Ante la caída, levantarnos y sobarnos. Esa cuadratura de Plutón en Acuario está diciéndole a Escorpio que hay que cambiar y hubo que cambiar, no solamente ahorita en este horóscopo, sino de un tiempo hacia atrás, transformar muchas cosas. Hay una gran ventaja esta semana y es que Marte, que es uno de los planetas que rige Escorpio, uno de los regentes, entra a Aries. Esto dota a los Escorpio de una energía más viva, más activa, de una energía como más en movimiento. No te quedes quieto si eres de signo Escorpio ascendente o luna en Escorpio. Por el amor a Dios, no se queden quietos. Si usted es ascendente en Escorpio, Sol Escorpio o Luna Escorpio, vea, se lo digo desde el alma y hasta por experiencia propia. No sea sedentario. Usted es un signo que no puede ser sedentario. Ay, Javier, pero me duele el brazo. Use el otro brazo. Ay, Javier, pero no tengo piernas. Use el codo, mueva la cabeza. Pero usted es un signo que no se puede quedar quieto. Escorpio, si te quedas quieto, eso es igual a enloquecer. O sea, nos vamos de psiquiatra. No se puede quedar quieto porque Escorpio tiene mucha energía, demasiada. Ahora lo que propone Plutón en Acuario y Marte en Aries, menos. Inscríbase a una carrera, métase a boxing, haga deporte, haga caminatas, haga algo. Javier, pero soy Escorpio, estoy en silla de ruedas. Váyase con la silla de ruedas y dele manivela y mueva las manos a la silla de ruedas. Es decir, no hay excusa que valga. Es que sufro artritis, cómprese unas pelotitas de estas que tienes que hacer movimiento. O sea, si eres ascendente Sol, Luna en Escorpio, lo peor que puedes hacer es ser sedentario, porque ustedes son el signo de la química, ustedes son el signo de la transformación. Y cuando la transformación deja la materia quieta, eso se oxida y empiezan a somatizar emociones y temas y vainas. No puede, no se puede. O si tienes muchos planetas en Escorpio, menos. Hay gente que no es ascendente, Sol ni Luna en Escorpio, pero cuando tú le miras la carta tiene un stellium, una cantidad de planetas en Escorpio. No te puedes quedar quieto. Bueno, lo puedes hacer, pero el precio que vas a pagar por ello es muy alto. Entonces, ojo vivo ahí, porque esta es una semana que pide mucha actividad. Sedentaria, me duele un brazo por ¿qué? Epicondilitis, imagínese. Nah. Entonces, Escorpios, hay que mover el esqueleto en una semana como esta. Mucha actividad, mucho trabajo. Observen que ahí está Quirón diciendo, ¿cómo estás comiendo, Escorpio? Ahí está el sol en la casa 6. Ey, date cuenta que estás en sobrepeso, Escorpio. Ahí está diciendo el sol. Saturno en la casa 6 está con la guillotina diciendo, quédese quieto y vea, le paso cuenta de cobro. Cuenta de cobro y después empezamos, ay, tan raro, me dio esto, pero qué extraño. En la familia nadie sufre de eso. Ya, pero todas las canecadas de azúcar que te comes, todas las canecadas de café que te comes, todo ese sedentarismo, si sufres de ansiedad, Escorpio, eres ansioso, depresivo,
y eres sedentario, eso no es compatible. Como dicen los americanos aquí cuando estoy en consulta con ellos, a veces, mi no comprenda. Eso es así, mi no comprenda. Escorpio, una cosa con la otra. Coherencia es lo que pide la vida y coherencia es lo que pide la astrología psicológica para este 6 al 12. Mucho sentido común, ¿no? De bueno, me está pasando esto, pero a ver, yo también cómo me estoy administrando, yo también cómo me estoy manejando. Creo que ahí es donde se requiere, como ahora sobre todo que entra Marte en Aries, son 2 meses de bomba. 2 meses de bomba. Tener a Plutón en cuadratura y tener a Marte en quincuncio, ascendente Sol, Luna en Escorpio, no negocies quedarte quieto. Así está la cosa. Por ahí está moviéndose, ¿no? Claro, y esto al tiempo o al compás de que se va moviendo, la energía también va destilándose y va haciendo cosas distintas y hacemos que la cosa cambie. Ah, ¿hay escorpios por acá? No hay. Cambiar café por té.